Sí, hola, muy buenas tardes. Nuestro equipo va a tratar la siguiente patología, que es afasia motora. Y bueno, nosotros somos alumnos de la Universidad Politécnica de Amozoc, de la licenciatura en terapia física. Bueno, para continuar con este breve texto, vamos a dar puntos importantes de dicha patología. A continuación vamos a tener a nuestros siguientes integrantes del equipo, que es Dulce Valeria Pérez Palomino y Roberto Cuautle Ramírez, y su servidora Gutiérrez Vázquez Araceli. Así que vamos a empezar a dar una pequeña definición de qué es esta patología como tal. Ok, la fascia motora. Ese es nuestro tema del día de hoy. ¿Le puedes pasar, Jorge? Ok, como tal, la fascia motora tiene un poquito de historia. Entonces, el francés Armand Choussin, en 1864, él dice que es un estado patológico en el cual consiste en una pérdida total o incompleta, lo denomina de esa manera. ¿En qué va a tener como que esta pérdida? Bueno, en la facultad de palabra, para poder tener algún tipo de conversación y bueno, todos estos componentes que hemos estado viendo a lo largo de este cuatrimestre de lo que es el lenguaje. ¿Te puedes pasar a la siguiente, por favor? Pero bueno, yo les pongo aquí un pequeño esquema así como muy breve. ¿Por qué? Porque es muy importante que sepamos a qué se nos pues, ¿a qué se nos está enfrentando el día de hoy, no? La fascia motora, como nosotros lo habíamos comentado, es una pérdida o alteración de nuestro lenguaje. ¿Como consecuencia de qué? Bueno, esta consecuencia va a ser debido a una lesión cerebral. Y esto va a afectar de tal manera la expresión, la comprensión, la lectura y a veces la lectura. Igual cuando tenemos esta cuestión de la expresión facial, nos va a costar, ¿sí? Entonces, ¿le puedes pasar, por favor? Y bueno, a continuación vamos a tener los trastornos de la expresión oral que se van a encontrar en dicha patología. La primera es la supresión total del lenguaje, la voz lentificada. En estos casos, en algunos pacientes se va a encontrar que la voz se va a presentar de forma lenta. También se presentan o se observan latencias, anomías y también la voz fatigada, que es un signo o síntoma principal en los que es la expresión oral. ¿Le puedes pasar a la siguiente, por favor? En el caso de los trastornos de la expresión verbal, tienen que ver mucho con lo fonológico, con lo sintáctico y así como los semánticos y léxicos, así como que también se va a presentar la voz fatigada. En este caso, en la expresión verbal, a ellos van a tener, se van a dividir todas, bueno, este tipo de patología tiene diferentes clasificaciones y cada uno se va a presentar de forma diferente, así como en algunos pacientes no se puede presentar como tal la articulación de palabras a la forma de expresión, pero en algunos pacientes sí, o incluso va a tener demasiado, eh, pues tiene que ver demasiado lo que es la área, pues como tal cerebral que se ve afectada. ¿Le puedes pasar a la siguiente, por favor? Y como siguiente punto tenemos que es el trastorno en el lenguaje escrito. Se van a tener dificultades en la escritura y de ellos se van a tener diferentes, pues como tal, clasificaciones en los que también en lo que es el lenguaje tanto escrito o oral, también se van a presentar diversas dificultades en la hora del lenguaje o a través de la comunicación con el paciente, ya que él no va a poder ni escribir o como tal no va a poder articular las letras en la escritura y tampoco las va a poder expresar incluso a la hora de leerlas o llevarlas a cabo en voz alta. Bueno, por lo tanto, de manera resumida, la afasia pues es un trastorno que se vuelve a repetir este término que se lleva a cabo en el lenguaje y tanto tiene que ver no solamente en la expresión, sino que también en lo comprensivo y expresivo y las áreas que pues se ven afectadas son muy corticales
o como tal rutas de asociación en donde se procesa toda esta información. También tiene que ver las áreas en lo que es el lenguaje, ya que también en algunas se va a presentar de forma desde el nacimiento o también se puede llevar a cabo pues como tal por una lesión que se puede presentar en la adultez o incluso en mayor edad. En algunas, bueno, las áreas más importantes que se tienen es la área de Broca y la de Wernicke, y bueno, estas van a presentar características comunes, por ello tenemos que tener, como, bueno, como nosotros terapeutas físicos, tenemos que tener todos estos cuadros clínicos que se presentan a la hora de llevar a cabo un buen diagnóstico diferencial, así como llevar a cabo, pues no solamente guiarnos de evaluaciones como tal, pues, física, sino que también se tiene que llevar imagenología, dependiendo del dicho paciente, para que se tenga como tal un área especializada en donde nuestro diagnóstico pues sea eficaz y tratar dicha lesión, así como la extensión, la edad de la persona, que ya se había mencionado anteriormente, y el proceso de rehabilitación, ya que en algunos pacientes también se llegan a presentar pues no solamente en el lenguaje, sino que también en el cuerpo se llegan a ver algunas afectaciones o también secuelas. Ok, muy bien. Para seguir con esta pequeña explicación que les vamos a seguir dando, es muy importante que tengamos en cuenta el por qué sucede, ¿no? La etiología como tal. Entonces, esta afasia suele ocurrir a consecuencia de, como ya se los había mencionado antes, una lesión cerebral. Bueno, usualmente está involucrado el lado izquierdo de nuestro cerebro como tal, ¿vale? Entonces, la función de este lenguaje va a estar relacionado, o sea, van a estar muy conjunto todo con la dominancia que se va a tener en este hemisferio. Entonces, las causas más importantes que destacan en este tipo de patología, que es la fascia motora, pues es debido a un ictus, a un traumatismo craneoencefálico, a tumores cerebrales y pues enfermedades degenerativas, como bien ya sabemos, ¿no? Entonces, todo esto va a ser mediante una lesión cerebral, pero tenemos que tener en cuenta que en este tipo de patología van a haber clasificaciones, como ya se los habían mencionado. Entonces, vamos a tener como una cierta clasificación de esto y también de acuerdo al grado de que se encuentra tu paciente, ¿no? Si está en leve, moderado o grave, que más a continuación vamos a ver una pequeña tablita en el cual vamos a estar hablando, gracias, de cómo o más o menos qué es lo que van a estar presentando este tipo de pacientes, ¿no? Entonces, de expresión, yo lo dividí así en tres, de expresión, de comprensión y mixta, ¿no? ¿Qué se va a tener en cada una de ellas en cuanto está leve, cuando está moderada y cuando está muy grave? Entonces, no se los voy a así como a decir todo porque es bastante. En leve, pues que no habla o no tiene una buena entonación. En la parte de comprensión, pues poco a poco se va dando como que cuenta de lo que pues va diciendo o va contando. Y pues en la mixta que tenemos, que se va a presentar una situación entre lo que es esta expresión, va a tener una pequeña expresión y pues una leve comprensión, ¿no? En la parte de moderada va a ser esta distorsión que tiene de las palabras, o sea, ya va a tener como que un lenguaje desordenado. En la parte de comprensión va a tener lo que es, pues iba a hablar de tal manera normal, entre comillas, pero no va a tener, empieza a tener como un cierto sentido, pero después de ello como que ya lo vamos perdiendo. Entonces, en la parte mixta, aquí vamos a tener que dice sílabas o palabras de forma así como repetitiva. O sea, va a ser muy repetitivo en algunas palabras o sonidos o sílabas, como ahí lo menciona nuestra tabla, ¿no? En la parte grave, pues ya va a tener esta parte de mutismo, o sea, no vamos a hablar para nada. Este tipo de pacientes va a estar como callado. En la parte de comprensión vamos a tener que, pues va a estar haciendo como un tipo de transformación de las palabras, que pues esto
Se le conoce ahí como, yo se lo puse ahí entre paréntesis, paráfrasis, y pues incluso a veces llegamos en esta etapa, a inventar palabras. En la parte mixta tenemos que no va a hablar y pues obviamente como no habla, pues no le va a llegar como que esa pequeña cuestión de la comprensión, ¿me entienden? Entonces, eso sería en base a esta tablita que está como leve, moderada y grave. Así como ya se los habían mencionado, existen otro tipo de afasias, que pues obviamente dependiendo el área que va a estar afectada, es como va a ir recibiendo como que su nombre, ¿vale? Entonces, a continuación. ¿Le pasas por fin? Ok. Y bueno, a grandes rasgos en esta tabla vamos a tratar de explicar los diferentes tipos de afasia. En ello encontramos la afasia de Broca, que es la más conocida, también la afasia global, y cada uno va a tener características muy diferentes a las demás. Por ejemplo, en el caso de la primera que menciona, afasia de Broca, vamos a tener que la expresión no va a ser como fluyente, así como en las diversas patologías, en algunos tenemos que se va a encontrar, en algunos no. En la comprensión, la comprensión ya sea verbal o de forma oral, en algunos va a estar presente, va a ser muy normal, y en algunos se va a tener un leve defecto o incluso no se va a encontrar. Al igual que la repetición y la anomía, en ellos se van a encontrar daños severos o anormales e incluso leves dependiendo del grado de afectación y el tiempo. ¿Le puedes pasar a la siguiente, por favor? Y bueno, una clasificación así un poco más resumida, este cuadro nos muestra también, ya nos incluye también lo que es la lectura y la denominación, así como la repetición y la fluidez en la que se llevan pues todas estas tipos de patologías, ya que las clasificaciones pues son variadas. Por ejemplo, en la área de Broca encontramos que no tiene fluidez, pero sí una comprensión. En el caso de la repetición, pues se encuentra anulado y la denominación, así como la lectura, y en otro punto se encuentran, pues, como tal, nulos. Igual que la de Wernicke, en ellos se encuentran presentes, solamente encontramos que la fluidez, pues, está presente, pero las demás, pues, áreas no. En la global, tenemos que no se encuentra ninguno de estos puntos se encuentran pues nulos como tal porque abarca un área afectada pues mayor. En el de conducción, que es nuestro caso clínico a tratar, que pues ahí varía demasiado y tenemos que tener en cuenta estos puntos porque la repetición y la denominación, así como la lectura, se van a encontrar hasta cierto punto hasta cierto punto se van a encontrar con cierta dificultad. En la transcortical o motora también puede afectar a diversas partes del cuerpo y no solamente en lo que es el lenguaje, sino que también pues se puede presentar lesiones. Y así como la anómica, en algunos puntos se van a encontrar, en ello vemos que dependiendo del tipo de clasificaciones, en ello solamente se van a encontrar pues nulo lo que es la denominación.